Saludos y excelente día, ricas y abundantes bendiciones para todos ustedes, amado público de corazón sincero, seguidores del Tatuaje Divino, allá en YouTube, en ese canal en el cual le traemos todo lo relacionado al 2032. Hoy le traemos la teoría de la abducción masiva para el 2032. Esto viene muy promocionado en los capítulos 19 y 32 de los 66 libros de las Sagradas Escrituras. De ahí nace la teoría, porque todo se relaciona definitivamente con el 32. Usted se va a dar cuenta, y si no, pues cotéjelo por ahí en la Biblia, si es que usted tiene por ahí ese libro. Para los judíos y la mayoría de los cristianos, las Sagradas Escrituras. Los creyentes en las buenas nuevas o evangelio del Señor Jesucristo es una promesa que el Señor ha dejado aquí en este libro de la abducción masiva. Toda la base del creyente está en la primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos abducidos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así dice esa teoría de la abducción, y de esto tenemos una teoría bien fundamentada en la revelación del día, mes y año de este maravilloso evento que prometió el Señor Jesús, la abducción de sus seguidores para el 2032, reveladas en el libro de Nehemías y Esdras, también certificadas extraordinariamente por la vida y obra del dictador socialista comunista Adolfo Hitler y su holocausto judío. Usted va a ver qué relación tan impresionante tienen los días, las fechas y los acontecimientos. Tomando en cuenta que se nos permite humanamente conocer aún lo profundo de Dios en el libro sagrado, eso lo encontramos en 1 Corintios 2:10, y los misterios escondidos ya revelados al mundo de una manera abierta en Efesios 3:5 y 10, cosa que ojo no vio ni siquiera ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así dice allí en 1 Corintios 2:9. La promesa nace en el libro de San Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se va, pero regresa. Promesa de tomarse a sí mismo, o sea, tomar su cuerpo. Así le llamó él a su asamblea, a su iglesia. Dice que en la casa de su Padre hay muchas casas, y que fue a preparar lugar para que todos sus seguidores estén allá en la casa de su Padre. Estaríamos hablando de más allá de las galaxias o el tercer cielo, según el libro. El versículo más claro de la abducción masiva que acabamos de leer, dice más o menos así, un poquito más completo, porque es en el 4:16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos abducidos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí se ven muertos y vivos en esta abducción. Recuerde que la abducción se ha puesto muy de moda en estos del 20 para acá, del 2019 para acá. Esto ha sido una locura. Pero sigamos leyendo. Fíjense que hay una cita bíblica así enigmática, fascinante, que profetiza los 2 días o los 2000 años, porque esa fue la promesa después de 2000 años que sea la abducción masiva. Y esta está en Oseas 6 del 1 al 2. Dice: nos dará vida después de 2 días, el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ni una de estas dos cosas ha acontecido, ni la resurrección, ni tampoco estar viviendo delante de Jesucristo. Pero esa es la promesa igual de estos 2 días. La habla en 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Se da cuenta? Se involucran 2 días, y si acaso el tercer día. También hay otra profecía que el mismo Señor Jesucristo lo puso increíblemente en Lucas 13:32. Recuerde que el 32 pues es
Eso es lo que nos lleva a tener un paralelo de la abducción. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. También podemos ver esto sorprendentemente en Éxodo 19. Dice: que laven sus ropas hoy y mañana, y al tercer día descenderé a ojos de todo el pueblo. Ve esa promesa, dice: hoy y mañana que laven sus ropas, dice, y al tercer día descenderé. Es igualito a Apocalipsis 1:7, donde dice que él pues también va a descender y todo ojo le verá, así dice en el libro. Bueno, pues el tiempo profético que más o menos señala el libro para el cumplimiento de la abducción masiva es después de 2000 años, o sea, después del 2000. Y para ser exactos, dice que nacería Sodoma y Gomorra, en Deuteronomio 32, qué maravilla, ¿verdad? La ciencia se aumentará también, dice allí en el libro de Daniel 12, del 1 al 4, dice que será el fin de las cosas, que veremos una resurrección masiva de juicio para bien o para mal. Ahora la abducción será instantánea. ¿Sí? Esto involucra al movimiento de rotación y traslación de la Tierra. O sea que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Aquí en Lucas también 17, otra vez 32, dice: dos estarán en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en el molino, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado, otro. O sea, exactamente, si va a ser en un abrir y cerrar de ojos, tiene que ser el movimiento de rotación y traslación, en el cual uno esté en una cama, otro esté en la mañana en el molino y otro esté trabajando. Y entonces aquí nosotros vemos también que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Está en 1 Corintios 15, del 51 y 52, dice que la resurrección será instantánea, igual que Mateo. En Mateo 24, 27 dice que como un relámpago. Ahora la ciencia lo coteja, los acontecimientos, los abducidos, la historia, y bueno, varios canales que se dedican a eso hablan de gente que ha sido abducida, incluso que hay gente aquí que ha sido manipulada genéticamente y ya está viviendo aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? Bueno, mire, nosotros comenzaríamos con la historia, esta magnífica historia, y vamos a comenzar con el tercer abducido, que es el Señor Jesucristo. Dice este libro histórico, la escritora históricamente dice que el maestro fue el tercer abducido. En Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, con 500 personas de testigo. Óigalo. En 1 Corintios 15:6 dice así que fueron 500. Haga de cuenta así como quien está contemplando un avión. Dice que se pararon frente de ellos dos personajes y les dijeron que así como había subido al cielo, así mismo bajaría. ¿Y qué cree? Que también fue visitado por viajeros del tiempo. Nosotros vemos allí en el libro de Mateo 17, del 1 al 5, también viene en el libro de Marcos capítulo 9 y Lucas 9, donde baja una nube brillosa que habla, oiga nada más, y baja de esa nube brillosa Moisés y Elías y hablan con el Señor Jesucristo. Después de 400 años que ya no estaba ni Elías ni Moisés, y platican con el Señor. Así es de que esto es interesante, sumamente interesante, porque ahora la ciencia y la tecnología nos hablan algo parecido. El primero de los abducidos registra la Biblia que fue Enoc. En el Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y en Hebreos 11:5 dice que lo traspuso Dios para no ver muerte. Ha de haber sido muy amado, muy consentido por Dios. ¿Y por qué comenzamos y dejamos atrás el segundo abducido de la Biblia? ¿Saben por qué? Porque es el que se va a relacionar más en tiempo, forma y años y personajes con el arrebatamiento o abducción masiva para los seguidores de Jesucristo. En Segunda de Reyes 2:11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Así fue abducido Elías.
Hay un teletransportado, vamos a leer un poquito más adelante de Elías, pero aquí vemos también un teletransportado, Felipe el apóstol, allí en el libro de los Hechos, capítulo 8 del 30, también rebasa el 32 al 40, donde dice que suben del agua después de bautizar al eunuco, y dice que el Espíritu lo tomó o lo arrebató o lo, como usted le quiera llamar, lo teletransportó o lo abdujo a Felipe. Y cuando salieron de ser bautizados, el eunuco no vio a Felipe, pero a Felipe se le encontró en Azoto, en otro lugar muy cerca. Esto fue una confirmación para esta persona muy estudiada, que fue bautizada ya por el apóstol Felipe. Ahora nosotros vemos cuando Jesucristo cambia de frecuencia. Él pasa a otra dimensión. Allí en el libro de San Juan 20:19 y 20:26, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos. Otra dimensión de Daniel 5:5, aparecen unos dedos de una mano de hombre escribiendo en la pared. Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido falto de peso. Y dice, Mene, Mene, Peres, Tekel, Uparsin, dice la escritura, en un idioma que pues no cualquiera conoce porque no se encuentra ni se sabe de dónde es. Cuerpos antigravedad se encuentran en la Biblia. Vamos más adelantito a detallar, pero quiero decirle que esta historia de Jesucristo y Pedro, cuando caminan sobre el mar, está ahí en Mateo 14, del 24 al 32, imagínense la maravilla. La abducción masiva será en las nubes, en el aire, sin rebasar el sol ni la luna. Una fiesta donde todavía existe el aire, desafiando la gravedad y en una dimensión en la cual pues no nos vamos a ver, ¿verdad? Porque dice que será una fiesta de 7 años. Entonces desde ahí comienzan los otros paralelos. Esta historia donde Jesucristo y Pedro caminan sobre el mar es enteramente una historia de la abducción. Sí, nada más que hay que entenderlo un poquillo cuando dice la revelación en los versículos claves. Nosotros lo pusimos aquí en la teoría. El verso 24 le pusimos 2024, al 30 2030 y bueno, así sucesivamente, porque fíjese que leyendo dice, la calamidad en el 2024, la iglesia está en medio del mundo azotada por la oleada de ideología de género, pues el viento estará en contra de sus seguidores de la iglesia. En el 2030 los incrédulos o tibios empezarán a buscar a Jesucristo desesperadamente. Dentro de ellos entran aquí los judíos, hasta llegar la calma y consecuencias de la abducción. Imagínense, después de una abducción masiva, qué locura va a ser aquí en el planeta. El 2 de octubre del 2032 es el cálculo que tenemos de un día, de un mes y un año, teóricamente, para esta abducción masiva. Vamos a descifrar por qué. Las naves brillosas que hablan, así como la que leímos ahorita, está en segunda de Pedro también 2:1. Aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Es el que leímos hace ratito, lo ponemos aquí como nave brillosa, porque pues también tenemos la estrella de Belén que habían visto en el oriente los magos. Era una estrella inteligente que se paraba para que ellos descansaran y ellos la iban siguiendo hasta que dice allí en Mateo 2:9 que se detuvo donde ya estaba el niño. Ahí se detuvo esa nave brillosa, estrella o como usted le quiera llamar, ¿verdad? Pero creo que la Biblia se escribió para estos tiempos, exactamente para tiempos de la abducción, donde se habla de la teletransportación, de los juegos virtuales y bueno, de medicina y cuanta cosa. En Mateo 17:5, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. Recuerde, eso es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Así pasó cuando el Señor aquí dice que fue bautizado. En el libro de Ezequiel, hombre, olvídese todo el capítulo 1, que contempla del 1 al 28, son 28 versículos, se contempla una tecnología en un movimiento más veloz, con más luz, o sea, más allá de la luz, se puede decir, una nave alienígena bien descrita, precariamente por el profeta, pero bien entendida en nuestros días. En los versos 24 y 28, oiga qué números, se escucha la voz de Dios en contacto con los hombres a través de un profeta, dando indicaciones a la nación más
contactada del planeta que es el pueblo de Israel. En sus capítulos 30, 31 y capítulos 32, 32 describe el porqué y los resultados de la abducción. Estos relatos se escribieron aproximadamente hace 2620 años hasta nuestra fecha, hasta esta historia que tenemos ahorita. Y con esta historia tecnológica y científica, nosotros estamos presentando esta teoría de la abducción masiva porque no hay ninguna casualidad. Es evidente lo que viene sucediendo, como si el Señor nos fuera diciendo en tiempo y forma para que esos 2 días esté preparada la gente. Fíjese nada más que para el 2032, ya en los capítulos y versos 19 y 32 de la Biblia, como decíamos hace rato, parece que nos hablara claramente de la abducción este libro. Nosotros lo hemos compartido en el libro Paralelo 32, que se encuentra en Amazon, también en YouTube, El Tatuaje Divino. Usted va a encontrar ahí un poquito más canales si usted lo encuentra. Todos se refieren al 32. Pero mire, hoy vamos a comenzar con el libro de Nehemías, porque él es el que nos habla de la agenda, y no 2030 como la ONU, sino la 2032 como lo manda Dios. Y esto es enigmático pero maravilloso. Fíjese, porque aquí encontramos nuestro paralelo 2032, que es la agenda de Dios, o agenda, ¿verdad? Extraordinariamente nos muestra el inicio de los acontecimientos futuros para los años 2019, 2020, 2032. Y en Mateo 2032, wow, nos previene del año 2019, 2018 y 2037. Apocalipsis nos avisa del estado catastrófico para el 2019, que usted y yo ya lo vivimos en el 2019. Falta que esto también lo tengamos que ver como aquí nos previene. El 2024, 28, el 2030 y el 2032 también nos habla hasta el 2037, conforme viene aquí explicado en el libro de Apocalipsis. Nosotros vemos lo que sucederá en 12 años de gobierno inicuo, porque estos 12 años increíblemente se hablan en 3 libros. Ahorita lo vamos a leer. El profeta Nehemías se concreta en el mes de 2019, diciembre 2019, o Kisleu, que es lo mismo. Kisleu 2019 también dice en el 2032, que es el 2 de octubre del 32, con una agenda de 12 años, dejando la ventana abierta para otros profetas como Zacarías y Daniel, o el libro de Mateo y Apocalipsis. Con los años descritos y un día como si estuviera oculto, pero siempre el mismo día, 2 de octubre. Por eso nosotros tenemos ahora la responsabilidad y delante de Dios de decirle, nosotros hemos descifrado esto en la palabra. Hablamos del 2019 o número 19, que el 90% de los capítulos 19 de los 66 libros de la Biblia hablan de la abducción e igual como dijo el Señor Jesús, las bodas del Cordero, que es lo mismo, arrebatamiento. Las bodas del Cordero y la abducción es enteramente igual. Bueno, describimos la teoría de diciembre 2019 en el libro de Nehemías, porque mire, la importancia de esta fecha Kisleu 19, ese año da inicio el gran mal y afrenta, los grandes planes para la humanidad con un nuevo orden mundial y como nació la pandemia COVID-19, el gran exterminio pandémico. La agenda también 2030 también nació en el 2019 y comenzó la agenda pues para el 2030 de la ONU. No se confunda, no nos confundamos, es 2030 la ONU, 2032 la agenda de Dios. Los planes de Rusia contra Ucrania también nacieron en el 2019. En la agenda de la ONU, desde que inició 2030 de la ONU, también se manejó la marea roja socialista, comunista en Centroamérica, la reunión de los líderes religiosos también en la punta de allá de la montaña del Sinaí. El puro líder pesado de la religión se reunió allá, creo que para cambiar la Biblia, no se sabe bien. Y sin olvidar lo más aterrador que anunció el Papa o líder católico con su evento mundial, también lo lanzaron en YouTube el 14 de mayo. Esto se habló en el 19 para que se presentara el 14 de mayo del 2020. Usted lea ahí el Papa, YouTube,
14 de mayo, y va a haber, donde invita al mundo político, científico y a la sociedad en general, en una palabra, no invita, sino ya nada más avisó al mundo en general a cooperar con él para establecer un nuevo orden mundial, un cambio social. Y anuncia que se haría alianza a los habitantes de la Tierra con los extraterrestres, o textualmente, como él dijo, con la casa común, o sea, el universo. Diríamos que para fines del 2023 los alienígenas se comunicarán vía directa o en redes sociales con los terrestres o terrícolas, como usted les guste llamar. Esto porque tenemos un resumen. Cambiar la educación implica muchas cosas, y por lo tanto la manera de vivir, de comer, de gastar, de vestir, de ganar, y bueno, de ahorrar ropa, agua y todo lo demás. No lo sé por qué, pero ellos tienen esa intención en nuestro planeta. Nos pertenece a todos, creemos eso. Y en la analogía de todos los capítulos 19 bíblicos, que habla de la abducción o rapto de incontables personas vivas y muertas, aquí en las bodas del Cordero 2032, ya se los recomendé en YouTube, o si no, en el libro Paralelo 32 del Tatuaje Divino, allá en Amazon. Ahí va a encontrar puros capítulos 19, pero mientras nosotros vamos con el primer libro que nos habla de esta agenda, y vamos a empezar a detectar todo lo maravilloso que viene, y usted se va a dar cuenta que si es o no es, no puede ser casualidad. La evidencia no nos puede engañar. Dice Nehemías 1:1: aconteció en el mes de Quisleu o diciembre del año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y un capítulo después, o sea, el capítulo 2:1, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando el vino ya delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, etcétera, etcétera. Pero mire, nada más estos dos, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, descubrimos el 2019. Aquí la teoría descubre que Quisleu es diciembre 19 y Nisan abril 20, o sea, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, 4 meses. Nos dice claro que esos 2:20 será un candado bíblico para esconder el 19 o diciembre 19, Nisan o abril 20, donde ya la pandemia la teníamos encima, y bueno, nos damos cuenta de esto. Pero ¿sabe cuál es lo bonito? Es que dice que después de diciembre espera 4 meses, se va en abril y le empieza a rogar al rey que lo deje ir a Jerusalén, porque el remanente, que es código para iglesia, y algunos varones judíos, que es para judio-cristianos, sí, son códigos bíblicos. Esta profecía nos dice y nos futuriza la presencia de Cristo, el Mesías, 12 años sobre el planeta Tierra, óigalo bien, del 2020 al 2 de octubre del 2032. Pues estos 12 años de gobierno inicuo y tirano lo requieren a partir del 20 al 32. Y el gobernador dice así: y el gobernar 12 años a judíos y cristianos, dice, pues no es tan fácil, ¿verdad? Esto viene en Nehemías 5:14. Dice: también desde el día en que me mandó el rey que fuésemos gobernadores de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Imagínense trabajar 12 años sin sentarse a comer con el gobernador. Lo que pasa es de que aquí, igual el código o candado se refiere a que comer es con el oído. Así está el código en la Biblia. Por eso, acuérdense de eso, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es comer y escuchar, ¿no? Bueno, encontraremos esto por el gran mal y afrenta que comienza a vivir la iglesia y los judíos en el 20, porque esto ya se comenzó del 2020 en adelante. Así que con seguridad bajó el gran maestro y ya está estableciendo un gobierno allí en Jerusalén en estos días. Y durará 12 años, que será como lo dice aquí en Nehemías, 12 años, del 20 al 2032. Usted lo puede leer ahí. Entonces dice también que ni el profeta ni su iglesia comieron del pan. ¿Sabe por qué? Porque ese pan, o sea, la ley judía no contiene el Nuevo Testamento.
Por eso dice ahí que el Mesías no gustó de esa Biblia o de la Torá porque le faltaba el Nuevo Testamento, que es donde viene la historia salvífica de él. Así es de que, bueno, pues esto nos llena de gracia. En 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 7 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado. En Nehemías 13, del 6 al 7 leemos: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Se refiere al día 2 del mes de octubre del año 32, que dice, sube en la abducción en el 2 de octubre del 32. Termina la agenda el 2032 y él tiene que regresar, dice, con el rapto de la iglesia, dice, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por considerar a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Ve que se refiere a la abominación desoladora de cual habla el Señor Jesucristo. A su vez, la recomienda que se lea en el libro de Daniel, ¿verdad? Baja después de algún tiempo, es decir, en el mismo 32, después de la abducción del 32. Estamos hablando que como 3 años después, 3 años y medio. Eso es muy importante. Bueno, pues este tercer templo, al cual se refiere esto que hicieron, poner una casa allá dentro de la casa de Dios, será la segunda reconstrucción, pues la historia bíblica dice que el 7 de agosto de un 19 también, el primer templo fue destruido dolorosamente y catastrófico para la comunicación de los humanos con el Dios de Israel. En 2 de Reyes 25:8, el 7 de agosto del 19, en este año 19, lo repito ya como 3 veces, se le perdió el rastro al arca o teléfono de Dios en la antigüedad. El teléfono celular de Dios, el Creador, nosotros lo vemos en el libro de Números 7:89, o sea, verso 89, cuando dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Esto de que Dios hablaba con los hombres está también en Éxodo 33, 9 al 11 y también en Levítico 1:1. Nosotros hasta ahí tenemos más o menos la agenda, pero la agenda sigue porque tenemos que entrar hasta la vida de Hitler. Pero primero quiero explicarles algo del día 2 de octubre. Sí, porque esto pues es escudriñar un poquito más profundo, como dice ahí, ¿no? Dice la Biblia que Dios el Creador promete revelar lo que ni siquiera ha subido al corazón de los hombres, y que su Espíritu nos puede revelar aún lo profundo de Dios, en una palabra, lo inescrutable, que el pueblo de Israel no podría descifrar, también lo dice, o decodificar la Biblia, o sea, ni el día ni la hora, porque ellos no pueden descifrar absolutamente nada. Solamente esto se dio para la iglesia o para gentiles. Este misterio lo revela el Señor, y lo podemos leer en Lucas 1:32, donde dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, regresamos a Nehemías 8:2, dice, aquí dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de toda la congregación el 1 de octubre del 32. Y en Nehemías 8:13 dice que el profeta ya no estaba al día siguiente, o sea, el 2 de octubre del 32. Y lo checamos en 13:6 del mismo libro, ahí lo aclara. En otro libro, el trono vacío de David también se queda vacío el 2 de octubre. Está en la primera de Samuel 20:18. Luego le dijo Jonathan, mañana es luna nueva y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Fíjese, después, ya sabe que luna nueva comienza octubre, el 1 de octubre. Así que esto es muy revelador.
los comentarios del verso 19 que usted lee, también sin olvidar que el verso 12 habla de los 3 días. Como lo hemos venido hablando de que la abducción está profetizada después del segundo día. El verso 27 dice, al siguiente día, o sea, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Fíjense más, lo dice claro, 2 de octubre. Es evidente que el trono eterno de la raíz de Isaí se quedará vacío el día siguiente de iniciar las fiestas judías, o sea, el 2 de octubre, porque el Señor tiene que bajar para abducir a su iglesia y conducirla a esa dimensión que solamente Él sabe. El 2 de octubre, en la vida del malvado Ismael, ¿sí? Es un árabe que tiene a los judíos, son sus enemigos a muerte, ¿no? Del eterno Israel, nosotros podríamos decir, porque aquí Dios le prometió eternidad al pueblo de Israel. Diríamos árabes contra judíos. En Jeremías 41:5 habla de una profecía que sucedió allá, pero que es un espejo o una ventana para que usted lo vea, pero sobre todo es una luz roja para Israel. Jeremías 41:5 dice, cuando los judíos se reunieron el 1 de octubre para celebrar el inicio de las fiestas ordenadas por el Dios de Israel, el gran rey Gadalías cometió un gravísimo error al invitar al árabe musulmán Ismael, hijo de Natanías. Algunos príncipes, observemos la profecía de los 10 hombres, vamos a contarla también. Cuando usted lea eso, son aliados. El día 1 de octubre se sentaron amigablemente a comer pan y después de levantarse de la mesa lo degolló junto con sus soldados y a todos los judíos que se encontraban en la gran celebración de la luna nueva. En el verso 4 encontramos un día después, o sea 2 de octubre, cuando nadie sabía de la matanza traicionera, todavía llegaron 80 hombres judíos con sus ofrendas en las manos y vestidos de cilicio para honrar a Jehová de los ejércitos. Cuando en eso se levanta Ismael, otra vez, este árabe, con lágrimas en los ojos, engañando también, y los acerca a la cisterna, los engaña con lágrimas. Se hace el chillón y llega y los jala a la cisterna y ahí los degolla también. De esta historia tienen que aprender, vamos a decirle, luz roja para los judíos. Sale para el 2033, tienen ellos que estar preparados para esto. La teoría profética del libro de Daniel dice que serán traicionados. En Daniel 11, 31, 32, maravillosamente. Sabrán del peligro y de la traición. Está en el 11:37, porque el 37 nos habla de algo, 2037, que lo vamos a ver adelantito. Y ahora fíjese, Ismael con 6 príncipes, son 7. Árabes, todos ellos, ni un judío. Tendrán 10 países aliados, los 17 con coronas. Usted puede asociar el asunto en Apocalipsis 13:1 y 12:3. Ahí se ve que cuáles son todos esos que van a traer corona, 17 nada más, en contra de Israel. Y sirviendo al anticristo o a este personaje judío que va a tomar el control del mundo. Después de la traición y de degollar a los judíos, después de la abominación desoladora, seguirán los gentiles religiosos que no gustaron de ir a la abducción masiva. El quinto sello apocalíptico, en el Apocalipsis 6, 10 al 11, se refiere a la gente viva en casa de Dios el Padre. Estos no estarán en la fiesta de bodas, allí en esa dimensión de la gran fiesta de la abducción, ¿no? Estos se irán directos a la casa del Padre. Todos los que fueron degollados como gentiles o los que creyeron en Jesús después de la abducción. Ahí dice en Apocalipsis 24, y usted lo puede checar, ¿verdad? Como piden venganza. Gente vive en la casa de Dios el Padre. Estos no estarán en esa fiesta, recordemos. En el libro de Esdras y Nehemías descubrimos el número 19, ya vemos que 20:19 es demasiado importante porque se abrieron muchas cosas. Nuestra teoría también maravillosamente da la advertencia, fíjese nomás en Éxodo capítulo 19, dígame si no es la abducción.
19 del 10 y 11, que dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Evidentemente que el número 19 es importante como el significado de la palabra éxodo. Como repetimos en Oseas capítulo 6, como lo leímos hace ratito, ¿verdad? Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. En Apocalipsis 19 vienen las bodas, oiga, otra vez en el 19, pero nada más está preparado. No creo que van a ser el capítulo 19, no. El 32 es el que habla de la adopción, el 19 es para prepararnos. Así que en Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es extraordinario que se encuentre en las bodas en el número 19, ¿verdad? Haciendo alusión a lo que la gente pues esperaría. Ya está preparada la gente para el 2019, la gente que espera esa extraordinaria e inimaginable abducción masiva. Y bueno, aquí mismo en este capítulo pasa algo maravilloso, oiga. En el capítulo 19, verso 16, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, desciende a la tierra con un tatuaje en la pierna. Viene tatuado, ahí lo dice, en el 19:16. Sí, tatuado como si nos profetizara la moda mundial de los tatús, los tatuajes en su apogeo en el próximo arribo al planeta Tierra del gran maestro. Oiga, esto es maravilloso. Todavía no llegamos a la cerecita del pastel. Nomás déjeme decirle esto y entramos ahí a la historia de Joram. Pero fíjese, la comparación con Mateo 22:2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y el 10 dice: y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenadas de convidados. Asombrosos números, el 22:2. Ahora sí, le decía yo de la cerecita del pastel. Esta es la historia de Joram. Nosotros tenemos esta teoría que, de ser cierta, óigalo bien, tendríamos que poner mucho ojo en el 2024 y en el 2028. Dice: la teoría historia, como complemento que previene de la abducción masiva, es Joram de Acab, un doble del anticristo y tocayo del Joram de Josafat, que es el poseído o el anticristo en el Antiguo Testamento. Y esto es un aviso o alerta maravillosa, pues en esta historia se dice que el anticristo tendrá un doble, como lo tuvo Hitler, ¿se acuerda de eso? Nos revela increíblemente en el libro el 666 o el 18, recuerda que 3 por 6, 18. Ajá, y fíjese, también habla de los 12 años. Dice que empieza a gobernar y gobierna los 12 años de gobierno tirano semejantes a los de la historia de Nehemías. Igual Hitler también tiene sus 12 años de gobierno inicuo. Y bueno, aquí nos previene este libro del 2030, 2032 y 2037, hablándonos de esos 12 años también. Estas dos últimas fechas del que le digo, 32, 37, vienen pues muy tangibles. Es un parecido increíble entre los libros de Esdras, Nehemías y este que le estamos, la historia gloriosa del Joram. Ajá, el Joram, el doble de Joram anticristo. Nosotros tenemos que diagramar despacito o con una representación teatral. Podríamos sacar bien estos años importantes que nos está avisando este libro. Se nos hará más entendible porque este plan de Dios nos pone de manifiesto que Elías, 2 años antes de ser abducido, conoció cara a cara a Joram de Josafat, o sea, el anticristo. Es decir, que en el 2030 la iglesia o asamblea o la gente de Jesús también conocerá al inicuo o líder mundial 2 años antes de que gane la gobernatura mundial el anticristo. Ajá, y comienza la abducción él gana comienza en el 2030, la abducción es 2032 y él comienza a gobernar el 1 de enero del 2033. Porque fíjese nada más, dice en la Segunda de Reyes 1:17, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram de Acab, el doble. Y en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá,
pues ya sabe que como todo original es primero y pues la copia después, ¿no? El anticristo. Y 2, después aparece el doble del Joram. Joram se llama Acab. La teoría esconde una fecha, los 30 años del anticristo. Como Jesucristo mismo y todo judío de edad de 30 años tenía que entrar a la guerra y al sacerdocio o lugar santísimo. Sí, así lo leemos en el libro de Números 4:3. Este Joram de Josafat, anticristo, gobernará alguna provincia o regiduría, pero todavía no era ascendido a gobernar ya a Jerusalén. Por lo tanto, el anticristo tendrá un doble en el 2030. Y Joram de Josafat comenzará a reinar ya a Jerusalén a los 32 años. A sus 28 ya era regente. Por lo tanto, el 2028 tiene mucho que ver. Ya tendrá el control del mundo político y civil para ese tiempo y comenzará su campaña política arreglada o vendida como usted quiera para el 2030. O sea que del 2030 al 2032 él ya comienza a gobernar porque la Agenda 2030 pues ya le preparó el camino y él comenzará desde el 30 en adelante, aguas porque llegará hasta el 37 y comenzará a gobernar del 1 de enero, como yo le digo. Por lo tanto, esta teoría de la abducción masiva será anunciada por los invitados a esta fiesta de bodas o esta abducción. Desde el año 24, 28 y 30, ellos ya comenzarán a ponerse felices, ¿verdad? Cuando conozcan al líder dictador mundial judío, que comenzará a gobernar desde ya su campaña, como les venía yo diciendo, al término de la Agenda 2030, ¿verdad? Y ¿sabe dónde y cómo lo podemos descifrar? Y es con muchísima calma. Esto se encuentra, mis amados hermanos, bueno, pues nosotros lo vemos aquí en el segundo libro de Reyes, del 3:1, aparece el doble del anticristo, Joram de Acab. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 del rey Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Teoría. Este segundo dato del doble anticristo 666 o por 3 de 618 y los 12 años de gobierno tirano que da la suma de 30, como en el libro de Nehemías, otro libro, en el cual se dice teóricamente que Jesucristo estará en el planeta para proteger a sus hermanos y su pueblo. Los padres de Joram fueron malvados. Muchos conocen a la bruja Jezabel, la cual mató Jehú. Y bueno, ahí siempre en la maldad. En la segunda de Reyes 8, 16, 17, dice: en el 5º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Si usted lee ahí, sigue leyendo, él mata a todos sus hermanos, mata a todos los judíos, y él se queda solo y comienza a gobernar. O sea, usted va a ver un retrato fiel del futuro. La teoría, si Joram de Josafat tiene doble y tocayo, lo mismo será con el líder judío dictador mundial para el 2030-37, con sus 8 años de gobierno, aquí lo dice, y lo apoyará en los 7 años de gobierno satánico, engañoso, como dice en Daniel 9:27, la traición y la abominación desoladora. El anticristo Joram de Josafat reinó 8 años, dice ahí si usted lo lee, y se esconde en sus 24 años de edad. En esta historia, por lo tanto, el doble muere un año antes de que el anticristo sea atrapado, como dice Daniel 11:44. Sí, ese anticristo también va a ser atrapado. Y muy posible, como murió su tocayo en la antigüedad, pues la profecía marca 2 veces el número 32, en la muerte del doble, como en Joram de Josafat, el anticristo, que muere, que comienza en el 32. Veamos. Primera de Reyes 20, 30 al 32, qué maravilla, 32, que fue el rey de Siria quien traiciona al anticristo con 32 capitanes de carros. A la edad de 32 años del anticristo es descrita 3 veces en esta historia: Segunda de Reyes 8, 17 y Segunda de Crónicas 21:5. También Segunda de Crónicas 21:20, y de sus 30 años dice la escritura que gobierna 8, que da un total de 37. Por lo tanto, el anticristo será electo desde el 24
para algunos políticos, y a sus 25 comenzará a regentear. Más 5 años de su doble, el 30, se lanzará con todo a la presidencia mundial, ganando sus elecciones para el 32 y tomando el poder para el 1 de enero del 33. Diagrame esa historia de Joram. Va a ver qué sorpresa se va a llevar, ¿verdad? Bueno, pues este líder traía paz y seguridad, pero ¿qué cree que será ya después del 2 de octubre cuando comiencen las cosas a suceder? Después de la abducción, ¿no? Después de la abducción masiva, pues imagínense las consecuencias catastróficas, los gritos, la desesperación, desfalleciendo los hombres por la expectación después de la abducción. No sé, un desastre, pues, la gente que se vaya así de repente, todo lo que va a quedar, y más si va a ser en el mundo entero, va a ser una calamidad. Lo que parece espiritual o realidad virtual, pues se convertirá en realidad palpable, muy tangible, como las dimensiones, la teletransportación, las frecuencias, los paralelos, todo lo que usted pueda imaginar después de la abducción, todo será muy creíble, ¿sí? Ahora fíjese, nada más compare estas fechas terribles. Nosotros allí en el canal de YouTube, El Tatuaje Divino, va a encontrar algo parecido de Hitler. Dice, mire, la teoría tiene un caso curioso. Evidentemente Hitler, el dictador mundial, el enemigo de los judíos, dueño de la Biblia, coincide maravillosamente en esta historia de los Corán. Fue una advertencia para los judíos, pero ellos no tienen la revelación, por eso cayeron en conflicto, se creyeron todo. Hitler estuvo activo desde sus 25 años, wow, del 14 al 45, las revelaciones para gentiles, Lucas 2:32, ya vimos, ¿no? Por eso los judíos pues no pudieron ver lo que iba a pasar. En 1921, a los 30 años, líder indiscutible del partido nazi, dice la historia, comienza su campaña endemoniada en 1930, con su partido socialista nazi, y en 1932 gana junto con los nazis, y el 1 de enero de 1933, toma la presidencia de Alemania. 12 años de gobierno, de este hombre inicuo, de terror mundial. No hay mente que niegue la Segunda Guerra Mundial, que se conoció en 1939 al 45. Extrañamente y a la vez maravillosamente, es exactamente la historia de Joram de Josafat. Usted dirá, no, pues entonces ya pasó. No, lo que pasa es que la Biblia dice que deben de ser 3 testigos para que pase lo real. Como decimos por ahí, secularmente, la tercera es la vencida. Sí, aquí nombra también los 8 años de gobierno de Hitler. Pues dice que comenzó a gobernar de sus 32. Esta copia fiel seguro la repetirá ese judío o asirio judío, que vendrá a gobernar a todo el socialismo que se encuentre en el mundo, como lo dice la agenda de la ONU 2030. Y desde ahí va a comenzar. Por eso es curioso, ¿verdad?, que la ONU tenga una agenda 2030 y que Dios tenga su agenda 2032, ¿no? La marea roja socialista en Centroamérica, promoviendo una dictadura terrible, la ideología de género, que será el terror para los seguidores de Jesucristo. Eso sí, va a ser del 24 al 28. Esta cosa terrible. Estos casos verídicos e históricos ya se repitieron 2 veces, vamos a decir. Sucedieron 2 veces. Y en primera de Timoteo 5:19, Deuteronomio 19:15 y Mateo 18:6, dice otra cosa, dejando a los Joram. La historia de la higuera, oiga. Mateo 24:32, qué maravilla el 32. De la higuera aprender la parábola. Dijo el más grande de los sabios y profetas, el Mesías judío, Jesús, llamado el Justo, o Jesús de Galilea, o Jesucristo de Galilea. Galilea de los gentiles, qué maravilla, ¿verdad? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ya sabe que una cosa es, aquí fíjese, hay que poner atención, cuando ya su rama, una cosa es la rama, está tierna y brota las hojas, son 2 cosas. 34. Esta generación no pasará hasta que esto acontezca. La higuera tiene 3 generaciones a su alrededor: la judía, la de los enemigos a muerte, los árabes, y pues la generación de su iglesia. O sea, la iglesia se compone de judíos y gentiles, ¿no? En el Salmo 90:10 dice
que los días de nuestra edad son 70 y los más robustos de 80. En este salmo solo encontramos dos tipos de generación: los judíos de dieta kosher, que son los que duran 80 años, ¿verdad? Están bien datados, y los gentiles, pues que duramos hasta 70 años. Dándonos a razonar esta escritura, que los que duren más, como la reina Isabel de 96 años, o un polaco judío de 113 años que vivió, o el dictador cubano de 90 años, o 101 años del David Rockefeller. Bueno, todo esto ya vemos el estándar que dice el Salmo. Entonces respetamos 80 y 70, ¿va? Estos están quedando fuera de la parábola. ¿Cómo se le dice? La longevidad nos abre los ojos 3 veces: cuando la higuera se siembra, cuando la rama está tierna y cuando brotan las hojas. Ahí están las 3 generaciones que debemos de checar. ¿Sí? Esto es tremendo y muy bonito. 1. Se siembra en mayo, el 14 de mayo de 1948, que sería en 1948, más 80 de la generación kosher nos arroja al año 2028. La rama tierna, la higuera o la guerra de los árabes contra la higuera o Israel, celebra su independencia un año después, en 1949, porque los árabes luego cuando la declararon, cuando a ella la declaran nación, ellos le declaran la guerra. Así es de que ahora quedó como Día de la Independencia 1949, pues porque duró 1 año, 2 meses y 6 meses de esa guerrita, pero ellos ya quedó estipulado que la guerra de independencia es en 1949. Diríamos 1949 más 70 años, generación del pleito árabe, nos arroja 2019, maravilloso. Pero cuando brotan las hojas, la siembran, rama tierna, y brotan las hojas. Dice: los judíos israelitas perdieron Jerusalén en manos del general romano Tito, 70 años después de que el gran maestro lo profetizara, Lucas 21-24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, gentiles es hasta que todos los que quieran ir a la abducción se van en el 32, pero no se acaba el tiempo de los gentiles. Después de la abducción, mucha gente quiere convertirse a Jesús o ser parte del pueblo de Jesús. Por eso ese es el tiempo de los gentiles, después de este asunto, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, dice ahí. Ok, entonces imagínense nomás, de 70 años después de Cristo a la recuperación de los judíos, el 6 de junio, en 6 días, la guerra de los 6 días, no me acuerdo del día, pero creo que fue en junio o julio, de 1967, esa guerra de los 6 días, imagínense nomás cómo nos arroja otra cantidad. Cuando brotan las hojas, ya cuando Israel sabe pelear, 20 años después, en 1967, viene la guerra de los 6 días y le gana como a 6 o 7 países a guerra. Y bueno, 1967 más 70 años generación iglesia, nos arroja 2037. Así que la tablita de la higuera que el Señor nos habla del 2019 también, 2028 y 2037. Esto es tremendo, pero fíjese, esto último es maravilloso, porque fíjese, 70 años después de Cristo, del dominio gentil sobre Jerusalén, y recuperada en 1967, nos marca 2037. Pero 70 años de generación iglesia después de eso, son 2 cosas: la recuperación y la generación iglesia. Nos marca 2 veces 2037. Esto indica que la higuera le brotaron las hojas, pues como le digo, ¿no? 20 años después. Pero estos 2 eventos entonces nos están hablando, claro, 2 eventos gigantescos en profecía: el término de la gran tribulación, o el término del anticristo, se puede decir, y el último año del tiempo de los gentiles. 2
fechas iguales, 2 eventos importantes. Los años ocultos que arroja la tablita de la higuera, pues ya vimos los años que son, ¿verdad? Pero fíjese que esto produce algo. Hay gente que nació en el 2019, en el 2028, en el 2037. ¿Qué edad tendrán para el 2032? El Señor y Maestro nos propuso las generaciones como señal, y la Biblia habla de la longevidad de 4 personajes que nos hablan la importancia de sus años de vida en la historia. Fíjese que la Biblia marca sus edades o estos tiempos, y fíjese qué curioso, ¿no? Porque identifican el tiempo de la abducción, ¿sí? No sé si usted nació en 2019 o en el, 2028, pero fíjese nomás, estas personas, ¿qué edad tendrían como para esa edad? ¿Sí? Si le damos para atrás o le damos para adelante. Dice, fíjese nada más, el primer abducido, fue Enoc. Luego Ana la profetisa fue la primera en hablar que Jesús era el Salvador. Y Moisés y Aarón, ellos anunciaron por primera vez, cuando tenían esta edad que le voy a decir, fue la primera vez que anunciaron la abducción o éxodo, salida de Egipto, que sí, es enteramente lo mismo, éxodo, o la liberación del faraónico anticristo, para que todo un pueblo saliera a la libertad. O sea, el enemigo de Dios. La generación nacida en el 48 tendrá 84 años para el 2 de octubre del 2032, día de la abducción masiva. Igual que la única persona registrada en la Biblia con sus años sirviendo en el templo es la viuda Ana, judía profetisa de 84 años. Su servicio, la primera persona en anunciar el evangelio o que Jesús era el Cristo. La segunda generación nacida en 1949 tendrá 83 años para el 2037. Maravillosamente, el único versículo que dice esta edad está en Éxodo 7:7, donde por primera vez se presentaron con Faraón para anunciarle el éxodo. O ¿sabes qué? Dios nos mandó a decirte que dejes libre al pueblo, o Satanás, Faraón, o como se le quiera llamar. La liberación modernamente se le llama abducción. 3 años más grande era Aarón, de 83, y Moisés era de 80. Sí, visiblemente se nos está advirtiendo una alerta para el 2030, hasta para el 2032, para el éxodo de este planeta. La generación nacida en 1967 tendrá 65 años para el 2032. Extraordinariamente o maravillosamente, la edad del primer abducido en la Biblia es la única edad que no registra de 65. Enoc, en el Génesis 5:21 al 24 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Así es de que dice que caminó Dios con Dios y desapareció porque le llevó. 5 revelaciones increíbles en la abducción de Enoc. Es algo tremendo. Fíjese, cumpliendo los 65 años Enoc, que estamos viendo los de la guerra de los 6 días más 65, ¿no? Dice, engendró a Matusalén, el hombre de 969, más longevo sobre el planeta Tierra y sobre cualquier historia. Dice, se oye así como fantasioso, ¿no? Pero fíjese nada más, qué maravilla. Este fue el más longevo sobre la Tierra. Dios nos está hablando de que si nadie llega a esa edad, en la abducción la longevidad será ilimitada. Para los participantes en la abducción masiva. O vida eterna junto al Maestro Jesús de Galilea de los Gentiles. ¿Por qué? Porque aquí mismo, con este abducido, no nos dice el nombre de sus hijos e hijas, solamente nos dice la edad de Matusalén, el más longevo. Y nos habla de 65 años. Dice que cumpliendo los 65 años, y no antes ni después, empezó a caminar con Dios. Y caminó con Dios 300 años. Enoc. Este verso separa 65 años de vida y 300 años de servicio. Me pregunto si será un requisito servir a Dios para poder ser abducido.
puesto que también refiere la Escritura que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Hebreos 11:5 lo dice. Por tercero, y que a los 365 años fue abducido. Asombroso que nos marque el término de otro ciclo, el del año civil, 365 años, ¿verdad? Ya vimos que años y días para Dios. Bueno, de ser así, la generación de 1967 que tenga 65 años para el 2 de octubre del 32 será el resultado del prototipo del primer abducido Enoch. Vamos a seguir con algo así más rapidito, que son, como por último, son los caballos apocalípticos que todo mundo temblamos cuando nos vemos bien reflejados. Y fíjese nomás, tomando en cuenta el año 2019 que marcó la tablita de Mateo 24:32 y diciembre 19 de Nehemías, capítulo 1, verso 1, y evidentemente tiene la importancia de avisarnos del comienzo o principio del fin de la iglesia evangélica o pueblo de Jesucristo en el planeta Tierra. Se acabó la iglesia para ese tiempo y diremos el conteo regresivo para la abducción masiva de muertos y vivos. Como primer milagro, usted y yo somos testigos que en el mes de Kisleu del 2019 se anunció el COVID-19 o coronavirus, pandemia de conocimiento mundial. Así que diríamos que en este libro, que diciembre es Kisleu, en el 19 civil, es el tercer testigo fiel para ratificar lo que estamos viviendo en el 2019. O sea, vamos a decir diciembre o Kisleu 19. Bueno, pues esto es como una luz roja otra vez para los que esperan la abducción. Hay 4 jinetes apocalípticos y 7 sellos. 7 sellos. Y lo vamos a ver. El primer sello o caballo blanco, Apocalipsis 6 del 1 al 2. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Usted dirá, no le entiendo, pero es muy fácil. Mire, el mensaje de Dios para revelarnos los años lo encontramos en Génesis 7:11, donde el año judío se consideran de 394 días, y el año civil o secular fuera de la religiosidad se considera de 363 días. Ve que ahora lo consideran 365 días. Según Génesis 8, usted lea de todo el 8 y ahí del 13 al 14 va a haber 2 años, 2 tipos de comienzo de años. Y los 2 se nombran en enero, y enero es el secular y abril es el comienzo del calendario espiritual. Entonces, bueno, tomamos en cuenta que Kisleu 19, es decir, un mes más para poder contar la agenda de Dios o contar años enteros. Del 2032 fue la agenda de Nehemías. Como conteo regresivo para la abducción y la agenda 2030 de la ONU, como un milagro referente y cumpliendo extraordinariamente para esta teoría cada fecha. El jinete blanco. Ninguna casualidad cabe cuando en el 2019 el Papa Católico, vestido de blanco, ya con corona papal, anuncia un evento mundial para el 14 de mayo, del cual hablábamos. Mayo 20. Todavía ni sabíamos lo que iba a pasar en el 20 y él quería hacer un evento ahí. Estaba pidiendo la cooperación de todas las clases sociales para establecer un nuevo orden mundial que incluyó hacer alianza con los extraterrestres. Ya lo vimos, textualmente dijo hacer alianza con los habitantes de la Tierra o casa común. Pero lo tremendo que veíamos que en este caballo entra, pues cómo es de que desde aquí comienza la agenda 2030 de la ONU, a comparación de 2030 con la de Dios. Bueno, pues es demasiado curioso, pero así comenzó. También la celebración que hicieron todos los líderes mundiales, esa reunión que hicieron por allá, en el monte por allá, ¿verdad? Pero bueno, nosotros nos damos cuenta de algo tremendo aquí, porque en esa fecha de 14 de mayo nos está marcando que nos fijemos en el pueblo de Israel. Es curioso que el Papa haya dicho eso. Pero bueno, nosotros no solamente vemos la agenda, vemos el COVID, y donde todo el mundo se cuidaba de la corona viral,
Bueno, este demonio espiritual era esperado, pues era esperado con una matanza con arco y sin flechas ni balas. La profecía sí lo marcaba, pues créame que nosotros consideramos que esa fue la primer señal para que nos diéramos cuenta que fue 2019 el aviso y fue el primer sello y salió el primer caballo apocalíptico con el líder mundial vestido de blanco, que incluye la señal importantísima de los dueños de la profecía para el 14. Ya vimos que son judíos. Nosotros estamos viendo también que es muy importante el mes de Quisleu 19 que habla de Nehemías como un aviso claro para el remanente que es la iglesia y los varones judíos en Nehemías 1 del 1 al 3 como primera llamada para la abducción masiva del 2032 y dura este caballo 5 años del 2019 al 2024. El segundo caballo rojo o jinete rojo y segundo sello apocalíptico dice algo que usted ya comenzó a ver, ya está terminando el primer caballo, pero dice así en Apocalipsis 6:4. Dice, y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí es donde debemos de tener muchísimo cuidado. Bueno, la Biblia no se interpreta, sino se descifra. Se advierte la guerra civil en diferentes países, militarización por falta de paz social. Esto, pues, ya sabe que Rusia ya comenzó encabezando pleito, y China roja también, estos dos de rojo. También se advierte de otra Biblia o espada, contraria a la espada de Dios, muy diferente. Bueno, una Biblia con ideología de género. Hebreos 4:12 dice que la Biblia pues, se le llama una espada, entonces ya nos damos cuenta de eso. Daniel 7 habla, dice que este personaje habla contra el Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así está la profecía, va a cambiar la Biblia y va a haber desorden mundial, militarización mundial por la alteración de los gobiernos. Duración 5 años, del 24 al 28, este jinete que seguramente usted y yo estaremos viendo a ver si la teoría sale real. El tercer jinete o caballo negro es bien esperado por la Iglesia de Jesucristo o sus seguidores. Muchos aquellos que quieren ser abducidos están esperando el caballo negro y vamos a ver por qué el tercer sello apocalíptico es 6 del capítulo 6 del 5 al 6. Miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Este jinete vestido de negro será un judío como líder mundial. La balanza significa que tendrá un control sobrehumano y encantamiento político. Él controlará. En otras palabras, la aparición del anticristo, la cebada o cerveza más barata que el trigo o el pan, que es lo mismo. Con esto se advierte del aumento de las adicciones y consecuencias. Así la hambruna y pues la carestía, todo esto es causante de los excesos, ¿verdad? Algo maravilloso es que Dios le prohíbe a este demonio o este jinete tocar el aceite y el vino, que son los componentes de su asamblea o iglesia. Aceite es igual a Espíritu Santo y vino es la alegría de contar con la sangre de Jesucristo. Puesto que aquí en este tercer sello el tiempo de que se realiza la abducción de su gente no tendrá algarabía, no habrá tristeza ni lloro, al contrario, la verbena, el tener la certeza de la abducción para el 2 de octubre del 2032, eso es a lo que se refiere tener el vino, ¿no? Y es esa onda. Este es en duración igual del 28 al 32. Vamos a ver el cuarto jinete, que ya ni usted ni yo, si nos vamos en la abducción, ya no lo vamos a ver, pero es necesario leerlo porque ya después de aquí vienen los otros sellos, pero yo nomás quiero mostrarle este. Bueno, cuando el cuarto jinete o caballo amarillo es
cuarto sello apocalíptico, Apocalipsis 6:8, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Sin duda los resultados de esta abducción de vivos y muertos traerá caos, histeria, duda, descontentos políticos, sociales, bueno, y sobre todo pues mucho arrepentimiento, y no de pecados, sino de no haberse ido en la abducción, ¿no? Y bueno, para que vea que es mejor tomar decisiones antes y no las consecuencias. Los resultados de este caballo amarillo es pura muerte. Si usted lee los que no se pusieron la marca para después de la caída de los bancos o de la banca mundial, viene una marca donde dice que nadie podrá comprar ni vender, sino que el dinero ya no va a servir, nomás va a ser por medio de una marca en la mano derecha o en la frente, ¿verdad? Y 3 años y medio hay que andar corriendo o escondiéndose, porque la primera en sufrir va a ser la nación de Israel, y el mundo sufrirá una gran tribulación cuando no la ha habido ni la habrá. Lo bonito es que durará, pues como le digo, 3 años y medio, a la mitad de un tiempo y 3 tiempos. Pues la profecía marca solamente hasta el 2037 para usted y para mí como seguidores de Jesús, como lo que se le dice el tiempo de los gentiles, pues será después de la abducción, a los cuales pues les tendrán que cortar el pescuezo. La profecía lo marca en el 24 de Apocalipsis, dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Duración 5 años, del 32 al 36, comenzando ya el 37. Eso lo veríamos en otras cosas. Bueno, pues yo les recomiendo pues el canal del Tatuaje Divino, les recomendamos los libros, primero, segundo, tercer tomo. Recuerde todo eso, ahí viene un poquito más claro el asunto. Dios me los bendiga hoy y siempre.